Bueno, ahora vamos a hablar de las células del tejido sanguíneo. Pero antes, entonces es importante aclarar que el proceso de formación de estas células se le denomina hematopoiesis. Y este proceso, inicia en la vida fetal. Aquí este gráfico nos muestra el momento de nacimiento a los 9 meses. Entonces tenemos la vida prenatal y la vida postnatal, ¿sí? Y entonces aquí nos muestran que en los primeros meses de vida esta hematopoiesis depende del saco vitelino. Luego, con la formación del hígado, va a iniciarse en este órgano, al igual que en pequeña medida del vaso, y a medida que se van formando los huesos y se va conformando la médula ósea, entonces la hematopoiesis se va a dar en estos espacios, en la médula ósea, hasta que en el momento del nacimiento el hígado detiene esta función de hematopoiesis y este proceso va a depender totalmente de la médula ósea. Y aquí, pues por ejemplo en la parte postnatal nos están mostrando que algunos huesos participan más o menos en la formación de las células sanguíneas. Entonces, bueno, vamos a mirar en esta imagen un extendido de médula ósea. O sea, se tomó parte de la sangre o parte pues del tejido hematopoyético y como pueden observar aquí, estos que están en rojo son los eritrocitos y todos estos otros tipos celulares son células hematopoyéticas. Resulta que estos extendidos de médula ósea son muy complejos de leer, puesto que la morfología de cada uno de los precursores hematopoyéticos pues son muy similares. ¿Listo? Hay que ser un poco más experto para poder diferenciar los diferentes precursores en extendidos como estos. Nosotros entonces vamos a leer lo que es un extendido o frotis de sangre, ¿sí? No de médula ósea, sino vamos a hacer o leer más bien el extendido de una gota de sangre. Y esto se hace, pues primero hay que tomar la muestra, ¿sí? Se extrae la sangre, esta se coloca la gotica, solo una gota sobre un portaobjetos y con otro portaobjetos de vidrio se extiende, ¿sí? Como que se esparce esa gota de sangre sobre la placa del portaobjetos. Después se le hace una tinción. Uno de los colorantes más usados es este colorante de Wright y se deja secar. Esto se deja secar al aire libre, se puede dejar así o algunos le ponen pues un cubreobjeto para proteger la muestra. Para estos extendidos es importante tener en cuenta que lo ideal es tomar la muestra sin un anticoagulante. ¿Por qué? Porque ese anticoagulante puede afectar la morfología de las células sanguíneas y por lo tanto nos llevaría a una lectura errada del del frotis. ¿Listo? Bueno, este extendido se hace normalmente a partir de sangre venosa, ¿sí? O también por gotas obtenidas por punción capilar. También es importante tener en cuenta que el extendido debe ser, por un lado, tiene que ser lo suficientemente delgado para que las células no estén amontonadas y uno pueda diferenciar una célula de la otra, o sea, que no sea tan grueso, ¿cierto? Y por el otro lado, tampoco puede ser tan delgado, porque se secaría muy rápido el extendido y esto llevaría a que las células se deformen, se destruyan, se distorsionen y entonces eso nos daría una información poco
fiable, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, decir, uy, no, esto tiene las células muy deformes, esta persona sufría de X cosa, y mentira, resulta que la persona que hizo el extendido pues no lo hizo bien. Bueno, esto entonces es un extendido, aquí lo vemos a 40X, 40X yo puedo diferenciar algunos tipos celulares, pero lo ideal para poder identificar correctamente es leer el frotis a 100X. Para esto pues uno necesita un aceite de inmersión y tener mucho cuidado para no romper la placa ni dañar el objetivo de 100X. Bueno, recordamos esta grafiquita que nos mostraba la muestra de sangre después de la centrífuga en este precipitado. Entonces yo tenía por un lado todo esto rojo oscuro que corresponde a la porción de los eritrocitos, ¿sí? Ahí podría sacar mi hematocrito, y tengo la cubierta tromboleucocítica que va a contener por un lado los leucocitos y también las plaquetas. Los leucocitos entonces están compuestos, mejor dicho, los leucocitos corresponden a los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Entonces vamos a pasar por cada uno de estos tipos celulares a revisar su morfología y su función principal, ¿sí? Vamos a hacerlo como de una manera muy general. Por aquí tenemos un dibujito que nos está mostrando los eritrocitos, aquí como en rosado, y los leucocitos, y dentro de los leucocitos tengo el neutrófilo, linfocito, tengo un monocito, que sería este mismo de acá, que es un monocito, un eosinófilo, un basófilo. Y tengo también las plaquetas, que también les llaman trombocitos. Es muy importante que ustedes le pongan cuidado al tamaño de los eritrocitos. Resulta que el eritrocito es considerado la regla histológica. O sea, nosotros sabemos cuánto mide un eritrocito, y como sabemos cuánto mide, nos ayuda como a comparar o tener una escala de medida para compararlo con otros tipos celulares. Por ejemplo, yo puedo decir que el linfocito que está dibujado aquí es un poco más grande que un eritrocito. Puedo decir, por ejemplo, que este monocito es todavía más grande, ¿cierto? Incluso yo podría decir, digamos, teniendo en cuenta esta medida, que a este eosinófilo le cabe 1 o 2 eritrocitos. A este linfocito le cabe 1 y no me alcanza que me quepan 2. O sea que este linfocito es más pequeño que este eosinófilo. Y a este monocito le caben como 1, 2, por ahí unos 3, casi 4 eritrocitos. O sea que los monocitos son más grandes que los eosinófilos y que los linfocitos, ¿sí? Yo sé que suena un poco raro, pero lo único que les quiero decir es que tomen el eritrocito como una referencia para comparar el tamaño de las diferentes células, porque eso a veces me puede ayudar para identificar los diferentes tipos celulares. Continuemos. Esta sería una imagen ya real de un extendido de sangre. Tengo los eritrocitos, tengo un neutrófilo, tengo un linfocito, tengo un monocito que está feo realmente, tengo un eosinófilo y tengo un basófilo. Yo sé que muchos de ustedes alguna vez han recibido un examen de sangre de laboratorio, ¿sí? Y normalmente nos entregan una tablita con los valores que obtuvimos y una comparación con los valores normales. Bueno, estos valores normales dependen del laboratorio, ¿sí? Eso depende de cómo el laboratorio haya estandarizado su prueba, y entonces por lo tanto pues varían un poco, no es que
sean sustancialmente variables, pero pues varían un poco de laboratorio a laboratorio. Aquí quiero que noten, nosotros tenemos el porcentaje de eritrocitos y aquí el hematocrito, y tenemos la cantidad o el volumen pues por litro de leucocitos. Dentro de esos leucocitos tenemos los porcentajes de los diferentes leucocitos, o sea, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Aquí quiero que noten que dentro de los leucocitos los más escasos son los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Y de hecho, los basófilos son extremadamente escasos, ¿sí? Entonces, cuando veamos los extendidos de sangre, va a ser muy difícil encontrar los basófilos, pero va a ser muy fácil observar neutrófilos y linfocitos. Eso es normal porque pues estos son los porcentajes de estos tipos celulares en una muestra de sangre. Ahora sí, iniciemos con cada una de las células. Los eritrocitos, entonces, son células anucleadas, no poseen núcleo, carecen de orgánulos típicos, ¿sí? Y son unas células que tienen una morfología de disco, o sea, por una cara se ven como circulares, y si yo los coloco en otra cara, entonces son como aplanados. Y son además un disco bicóncavo, o sea que aquí tengo un hundimiento y por el otro lado, por el otro lado tengo otro hundimiento. Entonces esto es un disco bicóncavo. Y este disco bicóncavo tiene la propiedad de ser muy flexible. Y además, además de ser muy flexible, tiene una estabilidad. Entonces él se puede deformar y luego regresar a su forma original sin que eso represente pues un problema. ¿Y esto para qué le sirve? Le sirve para pasar o atravesar vasos sanguíneos muy pequeñitos, ¿sí? Vasos sanguíneos que tienen mucho menor diámetro que el que tiene un eritrocito. Entonces, cuando él se encuentra con esos vasos sanguíneos, fácilmente él se dobla, los atraviesa y luego retorna a su forma original, sin ningún problema. Esta célula entonces está especializada para transportar gases, ¿sí? Y es la célula más abundante en la sangre. ¿Y de dónde viene esa especialización para transportar los gases? Va a ser gracias a la hemoglobina. La hemoglobina entonces nos va a permitir principalmente transportar oxígeno y dióxido de carbono. Entonces a esta molécula se van a fijar las moléculas de oxígeno, por ejemplo, que llegan a los pulmones del aire que ingresamos, las transporta y además tiene la capacidad de desacoplarse o desacoplar ese oxígeno para que se libere en los diferentes tejidos. Esta molécula de hemoglobina entonces se dice que participa en diferentes vías metabólicas, por ejemplo en la glucólisis para la formación de ATP, en esta vía que es la metahemoglobina reductasa que permite evitar más bien la oxidación de la hemoglobina. También participa en este ciclo de las hexosas monofosfato, que realmente es se dice que es una protección antioxidante, o sea, ante liberación de radicales libres, y también la vía Rapaport-Leuverin, que es una vía que disminuye la afinidad por el oxígeno en los diferentes tejidos y de esta manera regula la liberación de oxígeno, ¿sí? Como que regula el desacoplamiento del oxígeno a la molécula de hemoglobina. Bueno, respecto a las alteraciones, una de las más conocidas pues es la anemia, y esta anemia entonces
digamos, viene de una disminución en la concentración de la hemoglobina respecto a la edad y el sexo de una persona. Y entonces esto me va a dar unas alteraciones a nivel funcional. Básicamente se disminuye la capacidad de transportar oxígeno a los tejidos y adicionalmente tiene unos cambios, o se puede ver representada en unos cambios morfológicos, como el tamaño, el color, la forma y las inclusiones que hay dentro de un eritrocito. ¿Cómo así? Entonces miremos este gráfico. Aquí en el centro tengo, digamos, la morfología normal de un eritrocito de disco bicóncavo, y aquí tengo todas las alteraciones de los eritrocitos en diferentes tipos y causas de anemia. Y esto se puede ver en un extendido de sangre, por ejemplo. Obviamente un extendido que haya sido bien hecho, porque si fue mal hecho y tengo alteraciones de los eritrocitos, pues podría ser un mal diagnóstico. Los leucocitos. Entonces, en los leucocitos recordemos que tenemos varios tipos de leucocitos. Vamos a iniciar diciendo unas generalidades. Son células nucleadas, se ubican en la sangre, en los vasos linfáticos, en órganos linfoides y en los diferentes tejidos del cuerpo. Ya los hemos visto, por ejemplo, muchas veces los hemos visto sobre todo en las láminas propias. Vamos a ver que hay diferentes tipos de leucocitos y esto pues va de acuerdo a sus funciones y a si presentan o no presentan gránulos específicos. Y también pues resaltamos que los leucocitos son importantes para el sistema inmune, ya que participan en la respuesta innata y en la respuesta adaptativa. La respuesta innata es esa capacidad que tienen, por ejemplo, estas células para ir directamente y atacar algo que ingresa, ¿sí? Es una respuesta con la que nacemos, por eso es innata. Y la adaptativa ya es la que se genera a partir de la memoria de estas células, por ejemplo, cuando el cuerpo ha sido expuesto a un antígeno y entonces estas células aprenden a reconocerlo, y cuando entonces vuelven a ser atacadas por ese antígeno, ellas ya generan anticuerpos y pueden identificarlo. Entonces esa es la adaptativa. Entonces los leucocitos son importantes porque participan en estos tipos de respuestas. Vamos a tener entonces dos grandes grupos de leucocitos: los granulocitos, y se llaman así porque presentan gránulos específicos en el citoplasma. Y aquí encuentro los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los agranulocitos, que son los que no presentan gránulos específicos en el citoplasma. Y aquí voy a encontrar los monocitos y los linfocitos. Tenemos aquí 5 imágenes que creen granulocito o agranulocito. Por supuesto es un granulocito, de hecho es un basófilo. Este de acá, miren los gránulos, granulocito es un eosinófilo. Miren acá, aquí este tiene unos gránulos pero pequeñitos, entonces este es un granulocito y es un neutrófilo. Este no presenta gránulos, es un monocito, y este tampoco presenta gránulos, de hecho casi ni le veo el citoplasma, es un linfocito. Bueno, hasta aquí este video. En el próximo video vamos a revisar uno por uno estos diferentes tipos celulares para acabar con el tema.